Hola, ¿qué tal? Quisiera platicar un poco sobre una escritora, una narradora mexicana que me encanta mucho. Hace un par de años pude comenzar a leer parte de su narrativa y estoy hablando de Guadalupe Nettel. Guadalupe Nettel es una narradora mexicana nacida en 1973 y ganadora en el año 2013 del Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero y también del Premio Herralde de Novela en el 2014. Este libro con el que ganó, este material con el que ganó el Premio de Narrativa Ribera del Duero es este libro que voy a compartir ahora, El matrimonio de los peces rojos. Yo antes a Guadalupe la había conocido porque llegó a mis manos una antología del cuento mexicano titulado Día de Muertos, que realmente me decepcionó, y creo que el único cuento que vale la pena es el de Guadalupe Nettel, que se titula Domingo. Es una antología con prólogo de Jorge Volpi y bueno, es con este cuento bastante bonito titulado Domingo de Guadalupe Nettel que yo comienzo a investigar un poco más de ella, y pues hace un par de años comencé a leer este libro de cuentos, El matrimonio de los peces rojos. Este libro contiene el cuento que le da el título a la unidad. Está un segundo cuento, Guerra en los basureros, Felina, Hongos y La serpiente de Beijing. Son 5 cuentos buenísimos, todos están todos giran en torno a esta temática de los animales o de otro ser vivo que de alguna manera tiene una relación con las situaciones de pareja y situaciones familiares, relaciones que se van narrando en cada uno de los cuentos. A mí sinceramente me dejó un muy buen sabor de boca. Guadalupe tiene un estilo sencillo, directo, fino y sabe proyectar la profundidad de cada uno de sus personajes. Yo todavía tengo las voces de estos protagonistas, de estos narradores de estos cuentos, y creo que permite mucho, ella permite mucho reflexionar, cuestionarse, hacer una introspección de sensaciones y de circunstancias aparentemente cotidianas que encierran sus cuentos. Esa es la idea de este libro, ¿no? Ir espejeando, llevar ahí dos historias paralelas entre relaciones de pareja y relaciones familiares, y pues un ser vivo, en este caso de Hongos, con el cuento que así se titula, o con una serpiente, con el cuento de La serpiente de Beijing, o con cucarachas en el cuento de La guerra en los basureros, o de gatos en Felina, y de peces pues en el cuento que le da título a este libro. A mí realmente me gustó mucho. Todos estos relatos retoman el tema de la pérdida o el desprendimiento, y muchos de los conflictos pues son conflictos internos y conflictos de pareja, conflictos entre familias, y se me hace muy muy interesante esto. Sinceramente he visto un par de entrevistas de Guadalupe y me ha encantado. Es alguien que de verdad me gustaría mucho conocer. Ella también es directora de la revista de la Universidad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, los cuentos que más me gustaron es El matrimonio de los peces rojos, Hongos, Felina y La serpiente de Beijing. No, es que todos realmente, todos estos cuentos están perfectamente armados y es un libro que tiene una unidad temática. Sinceramente me encanta y yo recomiendo a que lean a Guadalupe Nettel. Me falta leer parte de sus novelas y bueno, en eso estoy. Y quisiera compartir también uno de los cuentos de este libro. Creo que es el cuento más corto. El cuento se titula La serpiente de Beijing. Mi familia, como muchas en esta ciudad, tienen orígenes diversos. Papá nació en China, pero llegó a París a los 2 años adoptado por una pareja francesa que lo educó según sus costumbres y le puso el nombre de Michel Herzan.
que también es el mío. Mamá, en cambio, nació cerca de Alkmaar, Holanda, y creció en un entorno protestante hasta los 19. Vivió aquí las 2/3 partes de su vida y logró tener un acento perfecto. Lo que nunca abandonó fueron sus hábitos culinarios. Era aficionada al pan con queso y a la buena repostería. Y tampoco los morales. Como se estila en su pueblo, dejaba las cortinas de casa abiertas para demostrarle al mundo que no teníamos nada que esconder. Mi padre no practicaba ninguna religión. Ella era actriz, él dramaturgo. Se conocieron en América Latina durante la puesta en escena de una obra que él había escrito, en la que ella obtuvo el papel principal. Eso ocurrió 6 años antes de mi nacimiento, es decir, hace casi 40. Desde entonces no se separaron jamás, excepto durante las ocasionales visitas de mi madre a su país y algunos viajes de trabajo. Durante toda mi infancia y parte de la adolescencia, mis padres formaron un bloque indisociable, una muralla en la que no había grietas y contra la cual era imposible rebelarse. Más que la mezcla de orígenes y de culturas, lo difícil para mí fue ser el único hijo de una pareja tan fusionada. A mi parecer, esa unión era producto de la dinámica tan particular que mantenían entre ellos. A pesar del cariño que le demostraron mis abuelos, mi padre jamás perdió su aire de orfandad. Su esposa fue para él otra madre postiza que, tanto en la vida profesional como en la amorosa, se dedicó a gestarlo en un útero psicológico del cual nunca sería expulsado. Fue ella quien tomó la iniciativa de construir esta casa en Montreuil, y fueron sus dotes de albañilería, características de las mujeres neerlandesas, las que aseguraron su resistencia durante años. Siempre di por hecho que envejecerían igual de enamorados, él cada vez más oriental, regando con parsimonia las plantitas de su huerto, ella haciendo pasteles con su delantal a cuadros, como las viejitas regordetas que aparecen en los cuentos. Sin embargo, hubo un momento en que todas mis predicciones se pusieron en duda. Yo, que me había dedicado a observarlos durante 17 años, empecé a notar en ellos cambios alarmantes. Los movimientos en la vida de los seres humanos, asegura uno de los principales oráculos chinos, suelen tener orígenes subterráneos y por lo tanto difíciles de situar en el tiempo. No puedo entonces explicar con precisión cuándo aparecieron las primeras señales de inconformidad en el carácter de mi padre. Tampoco sé si esa estuvo latente en él desde siempre o si, por el contrario, se debió a las causas externas que mi madre y yo supimos. Lo que sí puedo decir es que en su madurez empezó a demostrar un interés por sus raíces asiáticas que antes nunca había tenido, una especie de búsqueda personal y secreta que no deseaba compartir con nosotros. El cambio se hizo evidente después de su primer viaje a China. Una compañía de teatro importante radicada en Beijing decidió montar La Mujer del Eslabón, su obra más conocida, y lo invitó para supervisar la puesta en escena. Dado que su nombre era francés y toda su carrera se había desarrollado aquí, nadie imaginaba que el autor de ese texto tan occidental iba a tener sus mismos rasgos y su tono de piel. Para mi padre, ese viaje representó un verdadero golpe a su identidad. Su estancia, que debía durar 2 semanas, se postergó en 3 ocasiones y acabó siendo de 1 mes y medio. Según él, estaba aprendiendo mucho sobre sí mismo y no podía permitirse regresar antes de tiempo. ¿Qué quería decir con eso? Nunca nos lo explicó realmente. Mi madre y yo imaginamos que se había propuesto averiguar el paradero de sus padres biológicos o, en el caso de que hubiesen muerto, el destino de otros miembros de su familia. Pero al llegar, él desmintió nuestras elucubraciones. Papá regresó de Beijing notablemente afectado.
No solo se había vuelto de golpe frágil y taciturno, también su aspecto físico había sufrido modificaciones. Tenía más canas y varios kilos menos, pero era sobre todo su expresión desolada la que tomaba su rostro irreconocible. Poco tiempo después comenzó a construir, sin ayuda de nadie, un estudio en la azotea de la casa, que, por más que él lo negara, a mamá y a mí nos pareció desde el principio una especie de pagoda. Fue la primera vez que yo recuerde en que ella buscó mi complicidad con los ojos. Su mirada era risueña, pero también de preocupación por la salud mental de su esposo, una preocupación que, por supuesto, yo compartía. Cuando terminó su estudio, papá subió ahí la mayor parte de sus libros y siguió haciendo lo mismo con los que adquirió después. Su actitud me recordaba a los emperadores que se hacían enterrar con todas sus pertenencias en momentos expresamente construidos para eso. Todos los libros que compró desde entonces estaban relacionados con su nuevo interés: teatro, novela, filosofía, historia, astrología oriental, budismo, confucianismo, casi siempre en su versión inglesa. Llegaban empaquetados a nuestra casa y, cuando los extraía del buzón, los llevaba directamente a su estudio. Mi madre, que en esas fechas seguía mostrándose condescendiente, bromeaba diciendo que su marido había entrado en una fase rebelde, necesaria para su emancipación. Lo cierto es que papá ya no le dedicaba el mismo tiempo. En vez de quedarse conversando con ella por las noches o acompañarla como antes solía hacerlo, mientras ensayaba sus parlamentos en el estudio de ambos, pasaba horas encerrado en su nuevo refugio. Verlo así de discreto y silencioso también me hacía pensar en los monjes que buscaban la soledad de las montañas para practicar la meditación. Sin embargo, mi madre no miraba las cosas de la misma manera. Muy pronto desistió de su actitud de tolerancia y empezó a exasperarse cada vez que él aparecía en la ventana de la pagoda, contemplando la tarde con ese aire ausente que ella nunca lo abandonaba. Poco tiempo después, un sábado por la mañana, papá subió al coche y se fue de casa muy temprano sin avisar a nadie. Al ver la expresión consternada de mi madre, no pude sino quedarme a su lado y, en lugar de salir con mis amigos, como era mi costumbre, le ayudé a preparar el almuerzo. Cuando regresó traía consigo un terrario en el que distinguimos la silueta de una víbora. Nos saludó fugazmente mientras pasaba con su nueva adquisición junto a la puerta de la cocina. Nosotros no dijimos nada en ese momento. Eran demasiados cambios en muy poco tiempo y no sabíamos cómo enfrentarlos. Sin embargo, tratamos de interrogarlo durante la cena. ¿Por qué la había comprado? ¿Qué pensaba hacer con ella? ¿Era acaso venenosa? Papá no nos dio una sola razón de peso y contestó con evasivas. Al menos fue lo que sentimos acerca de la serpiente como símbolo curativo en la tradición china. Esa misma tarde, mi madre y yo buscamos en el basurero toda la información que pudiéramos encontrar acerca de su mascota. Descubrimos que la había comprado en una tienda situada en unas cuadras del metro de Les Gobelins, cuya dirección estaba escrita en la bolsa de plástico. Cuando papá instaló a su serpiente en la pagoda, temí que se mudara a vivir con ella. Permanecía horas sentado frente a su terrario sin hacer nada más que mirarla, tan absorto en sus pensamientos que en un par de ocasiones olvidó cerrar la puerta. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué después de haber compartido todo con mamá la excluía de la búsqueda de sus orígenes? ¿Se había cansado de vivir en ese útero holandés? Era un verdadero misterio. Lejos de lastimarme, su incipiente locura me intrigaba. Comencé a observarlo con mis binoculares todas las tardes desde la cocina por la única ventana que había en su madriguera. Quería saber a
qué dedicaba tanto tiempo en ese lugar que había construido arbitrariamente, sin respetar el proyecto original de la casa. Al principio, albergué la esperanza de que su ostracismo hiciera surgir en él una gran creatividad y que ésta desembocara en una maravillosa obra de teatro. Pero ninguna de las veces en que le espié lo vi escribir una línea. Leía, eso sí, y cuando no era el caso se sentaba en una silla para mirar a su serpiente. El pobre daba pena. 2 sábados después, papá volvió a salir sin avisarnos. Mi madre buscó entre su ropa la llave de la pagoda y la encontró. Aprovechamos su ausencia para entrar en aquel lugar donde nunca nos había invitado. Recuerdo muy bien a mamá juzgando con displicencia y reprobación, como si no fuera el refugio de su esposo, sino la guarida de un asesino. No puedo decir si en su rostro desencajado era más notorio el rechazo o la tristeza que sentía. Yo, en cambio, miré con curiosidad los objetos que papá había acumulado en tan poco tiempo. Unas botas azules, de metal, un grabado con el yin y el yang, monedas chinas, telas con dragones dibujados, una alfombra pequeña que tenía aspecto de ser antigua. Sobre su escritorio, el Tao y el oráculo de las mutaciones. Todo estaba ahí, disponible y expuesto, como si se tratara de una instalación. Me pregunté si con aquellos símbolos y textos esotéricos me estaba buscando invocar a sus ancestros. La serpiente resultaba, al menos para mí, lo más interesante del lugar. Debía medir alrededor de 1 metro. Su piel marrón tenía manchas redondas y oscuras, dibujadas con una simetría perfecta. Mamá y yo nos detuvimos frente al vidrio. Parecía estar durmiendo profundamente, enroscada en una esquina del terrario. Aunque lo intentamos, no conseguimos encontrar ni su cabeza ni su rostro. Le dije, con ánimo de tranquilizarla, que un animal así, de apacible, no podía ser peligroso. Sin embargo, ella no compartió en absoluto mi opinión y quiso salir de inmediato. Después de cerrar la puerta, dejamos la llave en su sitio y bajamos la escalera. Mamá se sirvió un whisky enorme sobre la mesa de la cocina y resumió en una frase lo que pensaba. El demonio ha entrado en nuestra casa. Siguió hablando durante unos minutos de las víboras y sus características, según su entender. La tentación, el egoísmo, la maldad. Todo eso era mi padre, según ella. Todo eso llevaba dentro desde que volvió de China. Mira qué delgado está. Me pregunto si no habrá empezado a fumar opio. Sería desastroso, pero al menos sabríamos qué le sucede, concluyó, dejándome estupefacto. El lunes, en lugar de ir al colegio, decidí darme una vuelta por la tienda de mascotas, donde mi padre había adquirido la suya. Los encargados eran un hombre y una mujer asiáticos, probablemente casados y de mediana edad. Traté de dialogar con ellos sin revelar, por supuesto, los motivos de mi visita, pero su actitud no podía ser más hermética. Fingí estar decidido a comprar alguno de sus animales y solo entonces me miraron con un vago interés. Después de merodear por los acuarios que había junto a los muros, las peceras de las tortugas y los camaleones, les pregunté si vendían serpientes. El hombre me observó en silencio. Tuve la impresión, no sé por qué, de que intentaba adivinar mi estatura y mi peso. Tenemos, claro que tenemos, respondió ella. Es nuestra especialidad. Me llevó a un galpón oscuro situado en la trastienda con iluminación artificial y de color azul índigo. Miré los terrarios durante algunos minutos. En cada uno había una pareja de la misma especie. Las serpientes eran muy distintas entre sí. Variaban sobre todo en tamaño y en colores. La piel de algunas era lisa y parecía resbalosa. Otras, en cambio, tenían escamas turgentes que, tanto por la textura como por los motivos simétricos, recordaban el tejido de una canasta. El tipo de plantas y la intensidad de la luz cambiaban en cada terrario.
Me demoré viendo a una anaconda comerse con parsimonia a un pájaro azul, sin desechar nada, ni los huesos. Es solo un aperitivo, dijo el encargado. Podría devorarte a ti en sus momentos de hambre. Intenté mantener la calma y seguí caminando. Mientras recorría el galpón, encontré una serpiente igual a la de mi padre, y como la suya, estaba dormida. ¿Qué especie es?, pregunté a la encargada. La mujer se asomó a un papel que había dejado del terrario. Su nombre científico es Davoiai russelli, contestó. Se encuentra sobre todo en la India, pero en China se le conoce como serpiente de las tijeras. Me gusta, mentí. Se ve apacible. Ella negó con la cabeza. Son muy venenosas. En cuanto a su temperamento, las hay de todos los tipos. Algunas son pacíficas, otras no tanto. Depende de cada animal. Este ejemplar no suele ser así de tranquilo. Está pasando por un mal momento. Me pregunté si no era una táctica para venderla. Un joven que busca una mascota así debía de querer algo más que una víbora inerte. Se encuentran en pleno periodo de celo y la semana pasada le quitaron a su pareja. Estaban muy apegados. Le insistí mucho al señor que compró al macho para que se llevara las dos. Le ofrecí incluso un buen descuento, pero se negó. Busqué el papel que la mujer había leído y encontré el precio. 1.500 euros. Pensé en todo lo que mi padre había gastado desde su regreso a China. La sola construcción de su pagoda le habría salido en varios miles. Miré un momento más a la serpiente y pensé en lo triste que estaría sin su compañero. Salí del lugar con una sensación pesada en el estómago. La nostalgia que tenía mi padre por su país de origen lo había llevado a adquirir parte de su fauna. En vez de ir al liceo, volví directo a casa. Papá tenía cita con un director de teatro extranjero, amigo suyo, y estaba seguro de que mamá iba a sentirse feliz de escuchar mis descubrimientos. Hice bien en regresar. Apenas abrí la puerta, la encontré ahogada en llanto y completamente fuera de sus cabales. No hizo ninguna pregunta sobre el colegio y fue directamente al asunto. Tu padre tiene un amante, una mujer asiática que conoció durante su viaje. Te dije que ese animal era un signo de desgracia. No sé qué hacer. Menos mal que estás aquí. Preferí no contarle que había estado en la tienda de mascotas. En lugar de eso, le propuse cruzar toda la ciudad y llevarla a su pastelería favorita. Una idea absurda que ella acató sin resistencia. Aturdida como estaba, me pareció que habría hecho cualquier cosa que yo le sugiriera. Una vez en el café, frente a una sachet de chocolate que miraba como si se tratara de una piedra, me contó lo que sabía y cómo lo había descubierto. Esa mañana, en cuanto mi padre salió de casa para ir a su cita, mamá entró en la pagoda y revisó sus cuentas de internet. Durante muchos años papá había sido poco más que un discapacitado para esos menesteres, y era ella quien llevaba su correo. En el basurero de su ordenador encontró 2 fotos comprometedoras, cuyas fechas coincidían con las de su viaje. Se llama So Shun, me dijo. Es actriz y por supuesto muy joven. Según me contó, en una de las fotos mi padre aparecía con ella en un mirador. La típica escena que uno toma con el teléfono celular cuando está de paseo. En la segunda ambos estaban sonrientes y en ropa muy ligera, en lo que parecía ser la cocina de un departamento. Además de las fechas, las fotos llevaban el nombre de ambos al pie de la imagen. Mi madre estaba convencida de que era la actriz quien se las había tomado, asegurándose después de que las recibiera. Sin comer un solo bocado de pastel, mamá pasó 1 hora quejándose de su suerte. Me hizo el recuento de todos los sacrificios que había llevado a cabo por él desde que se conocieron, sus esfuerzos por convertirlo en un dramaturgo prestigioso, por arroparlo en un hogar sólido, centrado en él, y donde tuviera siempre el papel protagonista. Cosas evidentes para ambos. Estoy seguro de que también para mi padre. Me confesó lo decepcionada que se sentía por su traición y
Cuando se cansó de lamentarse, volvió a hablar de su mascota. Ese animal es diabólico. Te lo he dicho muchas veces. Quiero pedirte que te deshagas de él. ¿Por qué no lo matas tú misma?, le pregunté, pero ella rechazó mi sugerencia. Si tu padre se da cuenta, creo que será más fácil que te perdone a ti. Mamá estaba segura de que la serpiente era la encarnación de sus desavenencias conyugales. Había centrado los esfuerzos de toda su vida en ese matrimonio. ¿Cómo negarme a cumplir con su deseo? Sujeté su mano, temblorosa, y le prometí que podía contar conmigo. Ella emitió un suspiro profundo, tras el cual comenzó a comer despacio, como una niña buena a quien acaban de levantar un castigo. Para volver, le sugerí que cambiáramos la ruta y tomásemos el metro en Caité. Subimos entonces hasta Edgar Quinet y cortamos por el cementerio. Ambos caminábamos en silencio sobre una alfombra de hojas secas, naranjas y amarillas. Como siempre que pasaba por ahí, me fijé en las inscripciones que había sobre las lápidas, las ciudades y las fechas grabadas sobre la piedra, a veces algún epitafio. Aquella tarde, sin embargo, pensé en mi propia tumba y en la de mis padres. Me dije que, al fin de cuentas, lo único que quedaría de nosotros, además del nombre, eran 2 fechas y 2 ciudades, cuando no una sola. ¿Cómo podría ser mi caso? Resultaba imposible saber en qué lugar moriría mi padre y dónde sería enterrado, pero algo sí era seguro. Debajo de su nombre, diría Beijing 1953. Me pregunté si mamá estaba pensando lo mismo, pero se veía tan absorta en sus propias reflexiones que preferí guardar silencio. Pocos minutos después ella misma disipó mis dudas. Si te fijas, la mayoría de las señoras están enterradas junto a sus maridos. Hay muy pocas mujeres solas en este cementerio. Comprendí que le asustaba la idea de que la sepultaran sin mi padre. Ahí está la tumba de Sartre y Simone de Beauvoir, añadió con el tono de quien acaba de descubrir algo interesante. Miré la lápida que me enseñaba, una superficie blanca con letras oscuras grabadas sobre la piedra. No se puede decir que hayan sido una pareja ortodoxa. Vivieron en triángulo muchos años, tuvieron pleitos sangrientos. Sin embargo, míralos, están ahí, enterrados como cualquier matrimonio. Esa tarde, además de prometer aniquilar a la serpiente, le juré que, pasara lo que pasara, la sepultaría en el mismo lugar que mi padre. Es justo, concluyó. Todos estos años no pueden anularse por una quinceañera. A unos metros de ahí encontré 2 lápidas grises escritas en chino y en francés con letras doradas. En ambas yacían 2 familias muy extensas. Tal vez yo también quede junto a ustedes, le dije. ¿Por qué enterrar solo a 2, habiendo tantos huesos en una sola tumba? Mi madre no mencionó nunca más lo que hablamos esa tarde. Una vez en casa preparó la cena como cada noche y al menos en apariencia volvió a ser la misma de siempre. Yo, en cambio, llevaba sobre mis hombros el peso de mis 2 promesas, en particular la de la más inmediata. Antes de irme a dormir busqué en internet información sobre la serpiente de mi padre. Me enteré de que Daboya es el nombre del género al que pertenecen las 5 serpientes venenosas de la India. En hindi la palabra significa lo que se esconde y acecha en la oscuridad. Pensé en su amante de Beijing. Después me puse a investigar sobre el riesgo de convivir con esos animales. Descubrí que su veneno contiene neurotoxinas que bloquean la respiración. Una sola mordedura podría ser letal si no se aplicaba de inmediato el antídoto adecuado. ¿Qué hacía papá con un bicho de esos en su estudio? Él, quien siempre había considerado el hombre más timorato del mundo. Había instalado esa amenaza a unos cuantos metros de su propia familia, separada apenas por un delgado vidrio, como quien activa una bomba de tiempo. ¿No habría sido suficiente para él ponernos en peligro con su romance chino? Mamá tenía razón. Debíamos deshacernos de aquella alimaña. ¿Pero cómo? En ese momento no tenía ni la más remota idea. Estuve dando vueltas al asunto durante toda la noche y se me ocurrieron varias alternativas. La primera, la menos cruel de todas, consistía en soltarla en el parque situado a unas cuadras de casa. Sin embargo, me di cuenta de que podía morder cuando intentara cogerla.
ya fuera para hacerle daño o para liberarla, y no quería que algún niño que se le encontrara detrás de un arbusto o en el pasamanos de madera se topara con ella. Otro escollo, aunque menos probable, era que mamá se diese cuenta y me acusara de haberla traicionado. Pensé también en utilizar un veneno. Era lo más económico y conveniente para todos. El único riesgo era que mi padre llegara a enterarse y me lo reprochara siempre. Decidí correrlo. La tarde siguiente, al salir del liceo, acudí a un almacén especializado en jardines y pregunté cómo podía matar a una culebra que había vislumbrado en el patio de mi edificio. Me ofrecieron un producto al parecer bastante efectivo y volví con él a casa. Lo escondí en la repisa más alta de mi armario, esperando el momento adecuado para entrar en la pagoda. Mientras seguía mirando con los binoculares la ventana de su estudio, una de esas tardes descubrí a mi padre consultando el I Ching. No se trataba de algo desconocido para mí. Mamá y él habían tenido siempre uno en su estudio, y de vez en cuando alguien le proponía un nuevo proyecto teatral, tiraban las monedas para saber qué esperar al respecto. Sin embargo, por extraño que parezca, y aunque se trataba de un libro chino, quizás el libro chino por excelencia, asociaba más esa práctica con mi madre. Era ella quien solía arrojar las monedas sobre la mesa. Esa tarde, la cara de papá en los binoculares era grave y al mismo tiempo serena. A pesar de mis esfuerzos, no logré siquiera imaginar qué pregunta había hecho. Tampoco conseguí enfocar lo suficiente como para ver la respuesta en el libro. Mi padre leyó frente a su escritorio las páginas correspondientes a su hexagrama. Al terminar, dejó la página abierta y se puso de pie. Dio un par de pasos hacia donde estaba el terrario y se sentó a mirar un rato largo a su serpiente. Mi madre, quien durante todo ese tiempo había estado cocinando junto a mí sin decir nada, anunció la cena un par de veces, y tras varios minutos de silencio escuchamos los pasos lentos de papá bajar de las escaleras. Entre lo poco que dijo aquella noche, mencionó que saldría el viernes por la mañana a la embajada de China. Por medio de un amigo común, muy bien relacionado, había conseguido una cita con un alto funcionario para hablar del paradero de sus padres. Mamá y yo nos miramos con asombro. Recuerdo, y todavía me duele que haya sido así, que papá buscó mi mirada y no pude sostenerla. Debería importarte un poco, me dijo. También son tus parientes. Estuve a punto de responderle que yo tenía perfectamente claro quiénes eran mis abuelos y que no necesitaba a nadie más, pero mamá se adelantó con su actitud contenedora de siempre. Me parece maravilloso que lo hagas y estoy seguro de que a Michelle también. Para solidarizarme con ella, me limité a sonreír. El sábado por la mañana, cuando papá salió de casa en busca de su pasado, cogí el frasco de veneno y le pedí a mi madre la llave del estudio. Ella metió la mano en el bolsillo de sus pantalones y la sacó de ahí. Comprendí que había estado esperándome. Me miró abrir la cerradura, pero en esta ocasión no cruzó el umbral de la puerta. En cuanto vio que me acercaba al terrario, bajó corriendo las escaleras. Lo primero que hice al entrar fue leer la página del I Ching que mi padre había dejado abierta sobre su escritorio. Se trataba del hexagrama número 29. Lo insondable, el abismo. Leí lo siguiente: aplicado a los hombres, Kan representa el corazón, el alma o la vida encerrada en el cuerpo, la conciencia incluida en lo tenebroso, la razón. El trigrama entraña peligro y su respiración significa la repetición del peligro. Si eres sincero, conseguirás lo que quieres y obtendrás el éxito de lo que hagas. Sentí que ese texto se dirigía a mí más que a mi padre. Escuché un ruido en la verja. Era muy pronto para que él volviera, pero me dije que quizás había olvidado algún documento y me asomé a la ventana para asegurarme. Entonces vi a mi mamá saliendo, como de costumbre, al mercado que se pone en el barrio los viernes por la mañana. Una de las líneas del hexagrama estaba subrayada con lápiz en la misma página del libro. 6 en el tercer lugar.
adelante y atrás, abismo sobre abismo. En un peligro como este, hacer una pausa y esperar. De otra manera, caerás en un agujero. El hijo noble no debe tener mala conducta. Dejé de leer y me senté en la silla donde papá se ponía cada tarde a mirar a su boya. Me dije que tener un animal así equivalía a guardar una pistola cargada en el armario. La posibilidad de sustraerse del mundo al alcance de la mano. Esa mañana el animal parecía más alerta que de costumbre. Me llamó la atención el plato de agua que había en el terrario, pues no recordaba haberlo visto la vez anterior y concluí que era el lugar perfecto para vaciar el veneno. Sin embargo, antes de hacerlo, decidí esperar un poco. En mi cabeza seguía bailando las palabras de Achín. Fue entonces cuando escuché los pasos de mi padre en la escalera, dejándome el tiempo justo para esconder el frasco debajo del asiento. No preguntó qué hacía ahí. Tampoco se mostró disgustado. Miró hacia el oráculo abierto sobre su escritorio y aventuró: supongo que ya has leído la respuesta. No puedo describir la extrañeza que me provocó su actitud. El hombre que estaba enfrente a mí tenía la voz y el rostro de mi padre. Olía a él y ejecutaba muchos de sus movimientos, pero al mismo tiempo, algo en esa persona me era por completo desconocido. Sentí que debía defenderme, no sé exactamente de qué, quizás de mi intromisión o de aquello que él había leído sobre mí en las páginas del libro. El hijo noble no debe mantener una mala conducta. Mamá me ha dicho que tienes un amante. Su respuesta me dejó desconcertado. Es justamente de eso de lo que quiero hablar. Con los mismos pasos lentos que había estado practicando desde su regreso, papá caminó hasta su escritorio y sacó 2 fotografías impresas, las mismas que mi madre había encontrado en el basurero de su ordenador. Detrás de la imagen estaban escritos el nombre, la dirección postal, el teléfono y el correo electrónico de la chica. Es ella, mírala bien. Era en efecto una mujer muy hermosa y varios años más joven que él. Me contó que se había enamorado de aquella mujer como nunca antes le había sucedido, al punto de sentirse ridículo, tanto por la intensidad como por los años que lo separaban. Shou Shun ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. También me dijo que le había sido imposible resistirse. Fue una emoción letal e instantánea como la mordedura de una serpiente, me confesó. Pienso en ella cada hora del día. Sin embargo, lo que dice tu madre es inexacto. No somos amantes. Lo fuimos durante 5 semanas mientras estuve en Beijing. Contaba conmigo para sacarla de China, pero desde que volví no he dado señales de vida. Según tus propios ancestros, la única manera de acabar con un demonio o con una emoción aflictiva es mirarla de frente. Por eso compré este animal, por eso decidí separarlo de su pareja, para observar su dolor como reflejo del mío. ¿Y qué pasa con tu matrimonio?, pregunté. Tu madre es también la mía, respondió. He vuelto con ella porque le pertenezco, pero no soy el que era y por lo tanto no puedo darle lo mismo. No sé si será siempre así. Por ahora me siento como ese animal que quieres envenenar, un muerto en vida. Volví a pensar en la tumba de papá. Si lo que decía era cierto y se prolongaba indefinidamente, la segunda inscripción sobre su lápida podría ser Beijing 2012. En ese caso, París, donde había transcurrido la mayor parte de su existencia, y quiero creer que la más importante, quedaría obviado sobre la lápida. Papá me contó a sí mismo que en China la serpiente es un símbolo de sanación y de continuidad de la vida. En la primavera renuevan sus escamas por completo y es como si renacieran. También los hijos mayores cumplen esa función. Aseguran la continuidad de una historia que comenzaron sus padres. Sé que fue tu madre quien te pidió aniquilar a mi serpiente. Le debes lealtad y yo no te impediré que lo hagas.
A cambio quiero que resuelvas mi historia con Shou Jun. Elige el momento que quieras, pero hazlo. Es una deuda y no menor la que dejé pendiente con ella. Papá se acercó al sofá y levantó del suelo el frasco con el veneno que yo había escondido. Sin mirarme siquiera, vertió un poco de aquel líquido oscuro en el terrario, dibujando con él la superficie de un triángulo. Después me pidió que saliera de su estudio. Mi madre jamás se enteró de aquella conversación. A su regreso me limité a asegurarle que el veneno ya había sido administrado. Pasaron algunos días antes de que la serpiente dejara de moverse, y cuando por fin lo hizo, mi padre nos la sacó de su pagoda. El símbolo chino de la renovación permaneció inerte en su estudio durante muchos meses, hasta que un buen día mamá la quitó de ahí, con su pecera y todo, sin rendir cuentas a nadie. Al contrario de lo que había creído siempre, desterrar al animal no bastó para resucitar su matrimonio. Mi padre no tuvo nunca otra primavera. En vez de recuperar la vitalidad de antes, o por lo menos los hábitos anteriores a su viaje, se sumergió cada vez más en el desconsuelo que caracterizó los últimos años de su vida. La daboya que trajo a casa nunca llegó a hacernos daño. La serpiente de Beijing, en cambio, le ocasionó una lesión que ningún remedio casero consiguió cicatrizar.